escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de los signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico especialmente humano para transmitir información. También la escritura fue modificada por los griegos. Mientras la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos de los universos, incluidos los planetas, sus satélites, los cometas, los asteroides de las estrellas y la materia oscura, el gas y el polvo llamado la galaxia. La astronomía también abarca el estudio de la formación y el desarrollo del universo en su conjunto mediante la cosmología. Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos, ya que estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos tenían tierras fértiles gracias a los ríos, pero tuvieron que construir diques y canales para evitar las inundaciones. Se formaban zonas pantanosas muy grandes en la parte baja de los ríos. Por esta razón tuvieron que desarrollar técnicas de inmigración para poder regar esta zona. El Tigris y el Éufrates eran las vías de comunicación. El comercio aumentó gracias a la obtención de excedentes agrícolas. La construcción de las obras del drenaje, la inmigración y los excedentes agrícolas permitieron desarrollar nuevos grupos sociales. Los periodos históricos. Sumeria. Fueron las primeras ciudades-estados que surgieron en el año 5000 a.C. El Imperio Acadio. El rey Argón de Akkad en el año 2300 a.C. creó un imperio que rivalizó a Uruk. El Imperio Babilónico. El rey Amurai creó un gran imperio que destacó por sus bellos edificios, y el Imperio Asirio desarrolló eficaces técnicas de guerra. Organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí. En Mesopotamia existía una sociedad jerarquizada en donde el rey era el cargo hereditario que pasaba de padres a hijos, nobles y sacerdotes que tenían una gran influencia entre la política y la administración de ciudades, artesanos y mercadores que vivían alrededor de los palacios y templos, los esclavos que solían ser prisioneros de guerras o personas que habían sido esclavizadas para saldar sus deudas. La religión. Los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Cada ciudad tenía su propio dios protector. Los dioses estaban relacionados con la economía agrícola. La religión mesopotamia ofrecía la esperanza de una vida mejor tras la muerte. Les rendían culto con plegarias, oraciones, himnos, sacrificios y ofrendas. Desde el siglo VI a.C., aún en el Neolítico, en el creciente fértil se trabajaban el oro, la plata y el cobre, pero no fue hasta el siglo a.C. cuando se generalizó la metalurgia. Por ello, los historiadores denominaron la edad de los metales. Al último periodo de la prehistoria, en la mayor parte de Europa se tardó más trabajar el metal y fue introducido. En un momento en que algunas civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica ya conocían la escritura. El trabajo de los metales. El primer metal que se trabajó fue el oro, que se lo golpeaba para darle forma. Posteriormente también se trabajaron de esta manera la plata, el plomo y el cobre, que se utilizaba para obtener objetos de adorno y eran un símbolo de prestigio. A partir del siglo IV milenios antes de Cristo se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante moldes. La experiencia con los hornos de cerámica seguramente fue útil para descubrir el proceso de fundir el metal. El cobre es un material demasiado blando y no era muy útil para elaborar herramientas. Así pues, hacia el siglo II a.C. se aprendió a fabricar el bronce.
un metal más duro, fruto de la aleación entre el cobre. La aceleración entre el cobre y el estaño. También se trabajó mediante la función y se elaboraron jarras, cuencos y armas. Cuando consiguieron temperaturas más elevadas, en los hornos empezaron a trabajar el hierro. Mucho más reciente que se empleó también en herramientas de trabajo. Esto sucedió hacia el siglo I a.C. Y a diferencia del cobre y el bronce, el hierro se trabajó mediante la forja. Hacia el impacto de los metales. Los inicios de la metalurgia favorecieron una serie de cambios en la sociedad neolítica. La mejora de las técnicas agrícolas y el aumento de la ganadería permitieron acumular excedentes o reservas de alimento, tanto para el invierno como para poder intercambiar por otros productos que les faltaban. Por ejemplo, los metales que eran escasos. La acumulación de excedentes permitió que fuera aumentando en los intercambios comerciales. El comercio además se vio favorecido por el desarrollo de nuevas técnicas de navegación. Todos estos cambios permitieron la creación de grandes civilizaciones en zonas como Mesopotamia y Egipto. La rueda primitiva de madera. Esta rueda se utilizó para llevar los alimentos que acumulaban o reservaban para el invierno o para intercambios. Gracias.